Cuando nos invitaron y pensamos este ciclo de charlas, surge un poco del libro, que no es que les quiero hacer propaganda, pero bueno, nos costó mucho escribirlo. Les voy a explicar por qué. Porque si vieron, tanto Sonia como yo venimos del área de la ciencia, pero nos fuimos corriendo hacia la educación. O sea, ella es psicóloga y yo soy bioquímica, pero después estudiamos educación. Y este libro fue escrito con un grupo de neurocientíficos. Entonces, lo que intentamos hacer es generar puentes entre las neurociencias y la educación. Porque, como bien saben, hoy ustedes como pacientes van, y voy a aprovechar que tenemos un médico en la audiencia, van a hacerse un análisis, un estudio, y ya no es rayos X y gris y negro, o sea, estático, las placas, no, es resonancia, pasaron un montón de cosas. Hoy vemos a los órganos en funcionamiento. Entonces, lo primero que les queremos transmitir es que esto nos apasiona mucho y vino para quedarse, porque no vamos más a hacernos los estudios de otra manera. Hoy ya tenemos mucha tecnología que nos ha atravesado y vivimos con ella, con las cosas buenas y las cosas malas. Pero lo que quiero transmitirles es, en educación muchas veces hay modas. Estoy molestando, me parece. ¿Querés que agarre el micrófono así mejor? ¿Sí o no? Porque no les molestaba el así. Bueno, en educación hay como modas y que, bueno, vienen, se instalan, cambian. Lo único que queremos aclararles a ustedes es que esto no, o sea, no es una moda que va a pasar, está acá para instalarse. Entonces hay que tomarlo con mucho respeto y como seriedad, porque también ha habido abusos con todo esto. Así que les vamos a ir contando algunas cosas. Y creo que esto voy a decirle, no sabía si hacerlo porque va a estar siendo filmado y va a salir, pero bueno, lo más importante de mi CV es que soy abuela. Y les voy a decir por qué esto para mí es importante. Porque observar cómo están aprendiendo mis nietos de 1 y 2 años, de casi 3 años, a mí no sé, me pone en un lugar. Miren que estuve muy compenetrada con la educación de mis hijos, pero esto es otra cosa. O sea, hay un montón de procesos que se mantienen y demás, y que quieren descubrir, y es todo novedad, esas cosas se mantienen y estamos mucho en la naturaleza. Pero manejan mi celular y lo que sea tecnológico, prueba y error, no les importa nada. O sea, tienen otras maneras de aprender. Entonces, esto se merece para otras charlas, el rol de la tecnología y demás, pero bueno, los avances, lo que queremos decir es que los avances tecnológicos nos han atravesado con las cosas buenas y las cosas malas. Bueno, esto es un poco lo que esta imagen viene a simbolizar, y que lo que le queremos transmitir es que consideramos que las neurociencias, ¿sí?, ya están trabajando con la educación. Esto no es algo que haya empezado ahora, sino que tiene más de 20 años de historia en el mundo anglosajón. Por diversos, ¿me escuchan allá en el fondo? Por diversos motivos, soy una privilegiada que ha podido viajar mucho y he estado en distintas universidades y demás, y yo vengo leyendo muchísimo sobre este tema hace muchos años, pero está todo escrito en inglés, entonces no llegó al mundo hispanoparlante. Empezamos nosotros, acá tengo algunos exalumnos de programas y demás, traduciendo capítulos de libros que nos parecían importantes, porque ya hace más de 6, 7 años que nosotros desde la universidad estamos trabajando con esto, traduciendo capítulos de libros buenos. Bueno,
escribiendo este libro, pero hay muy poco escrito en castellano. Ahora está empezando, pero lo que les queremos decir es, hace más de 20 años que esto está sucediendo en el mundo. Y también, otra cosa que les queremos anticipar es que, como toda novedad, algunos se han aprovechado. Entonces, ha habido software que han salido en Estados Unidos o programas que se han vendido como de impacto y no han tenido las investigaciones pertinentes, sistemáticas, como a nosotros nos gustan hacer las cosas. Así que ahora vamos a hacer un pequeño jueguito y después les vamos a contar dónde estamos parados nosotros y cuál es nuestra verdad en relación a las neurociencias. ¿Les parece? Lápiz y papel es para ustedes, ¿sí? Vamos a hacer un verdadero o falso, vamos a tener algunos enunciados, ¿sí?, que vamos a ir pasando y ustedes anotan verdadero o falso o no sé. Total, lo que queremos es, al final del recorrido, ver si hemos respondido a algunas de estas preguntas y si surgen dudas o no. ¿Está bien? No, solo el número uno, como ustedes quieran, pero para hacerlo más dinámico, si les parece. ¿Alguno que quiera leer? Vale. Por ahora, escriban lo que... O sea, hay recorridos diversos, así que... ¿Estamos para la 2? ¿Sí? A ver. Perdón por la propaganda, pero después van a ver por qué lo puse y demás. ¿La próxima? A ver, ¿quién quiere leer? ¿Sí? La verdad es que el tema de distintos ángulos y empleando distintos métodos activa redes más complejas de nuestro cerebro. ¿Querés leer? El cerebro trabaja en redes. El cerebro envejecido no puede aprender. ¿Sí? ¿Alguien que quiera leer? Sergio. La última parte del cerebro desarrollarse son los lóbulos frontales. Por ahora no sabemos ni dónde queda, ¿no? Pero no importa. Pero es por acá. ¿Sí? ¿Quién quiera leer? El movimiento y el ejercicio favorecen los procesos cognitivos. Creo que es la última, ¿no? Usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Bueno, ahora a descansar y vamos a tratar de ir viendo si a lo largo de la charla podemos ir respondiendo estas cosas. Entonces, cuando van surgiendo, ¿sí?,
¿sí? Esto, tal cosa, digamos, ¿sí? Esto era lo que les estábamos contando al comenzar la charla. Miren en el mundo, los distintos lugares, por elegir algunos, los distintos centros en el mundo donde están trabajando neurocientíficos y educadores. Hoy, hacer investigación que no es interdisciplinaria es mi verdad, y tengo algunas ideas para decir por qué lo son, pero no tiene mucho sentido, porque uno aprende muchísimo del otro. Y las preguntas, estoy trabajando con economistas en el análisis de los resultados PISA, por ejemplo, y la verdad que mis preguntas son diferentes a las de ellos, y es muy interesante uno cómo se complementa y se ayuda con el otro. Bueno, y vieron cuando les estábamos contando que les queríamos transmitir desde dónde estamos parados nosotros. Nosotros somos una universidad que intenta hacer las cosas bien, un lugar donde se investiga, ¿sí? No estamos haciendo mucha investigación en esto, estamos haciendo algunos intentos de investigación, pero les voy a contar qué son estos números y estas palabritas o cuadrados. Un grupo de neurocientíficos y educadores en Inglaterra se juntaron a trabajar durante mucho tiempo, varias semanas, y surgieron algunos enunciados que se pusieron, todos se juntaron, es la suma de esto, que nunca me acuerdo cuánto es, pero 24, 48, bueno, y le suman 28, y después lo que se hizo fue clasificarlos, ¿sí?, en lo que está bien establecido, lo que es probable, especulación inteligente y neuromitos. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de las neurociencias, para empezar por el malo de la película, hubo muchas malas interpretaciones, no ya ahora hacer plata con las neurociencias, sino malas interpretaciones sobre lo que dicen las neurociencias. Alguno que anda circulando por ahí es que el cerebro derecho es el cerebro creativo o el hemisferio creativo y el izquierdo el racional y demás. El cerebro trabaja en red. Hay zonas, ya sé que me empiezan a mirar así porque todos hemos aprendido, yo también, pero esto se sabe, uno ve el cerebro con sensores y se están iluminando distintas partes del cerebro, y no es que es uno de un lado y el otro. El cerebro trabaja en red y el hemisferio derecho, izquierdo, no. Hay localizaciones, o sea, no vamos a decir que toda la parte del habla no tiene su localización, la parte visual y demás, pero trabaja en red y se iluminan distintas partes del cerebro. ¿Sí? ¿Me siguieron con esto? Un ejemplo de neuromito. Otro es, y ahora les vamos a explicar por qué esto, es que dicen, sí, usamos solo el 10% de nuestro cerebro. ¿Por qué es un neuromito? ¿Y por qué lo definimos así? Porque no hay investigaciones sistemáticas a lo largo de años en humanos que comprueben ese enunciado. ¿Se entiende? Entonces hacemos un salto cualitativo y lo que está bien establecido es exactamente esto. Investigaciones sistemáticas en animales y en humanos que comprueban lo que uno está diciendo. ¿Se entiende la diferencia? Lo que es probable es que ha habido muchas investigaciones, pero todavía hay resultados contradictorios en humanos. Entonces se ha avanzado sí con animales. Especulación inteligente es que, bueno, están en proceso y todavía no hemos llegado a digamos, la combinación de la cantidad de experiencias y de investigaciones que comprueben. Ahora, esto es hoy. La velocidad de cambio es rapidísima, porque lo que se está invirtiendo hoy en investigaciones sobre el tema
es impresionante. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con el capital que ha puesto el presidente Obama para solamente hacer investigación sobre el cerebro, pero millones de dólares. O sea que esto va a cambiar rápidamente y las cosas que están acá muy probablemente empiezan a estar en lo que está bien establecido. ¿Sí? ¿Cómo venimos? ¿Se entiende esto? O sea, desde un lugar de universidad nosotros hablamos únicamente de aquellas cosas, y lo que vamos a contarles es lo que está bien probado a partir de las investigaciones. Todo. Pero ahora vamos a ir, ahora lo voy a contar un poquito. Hablamos de todo, sí. Sonia, acordate que si yo me olvido alguna cosa o se te ocurre una idea, acá vale, ¿eh? Sí, sí. Tracy Tokuyama. Tracy Tokuyama. Tenemos toda la bibliografía, porque esto... lamento decirles que creo que hay 2 libros escritos en castellano, el resto está todo en inglés. Todo. Ahora te voy a contestar. Imagen. ¿Quién les parece que puede ser? Bueno, buscamos una imagen de Mozart. Nace con el temporal derecho sano, es un área especialmente desarrollada en gente que trabaja con la música y demás. Nace en el seno de una familia de músicos. Y en un momento y en un lugar donde la música y las artes florecían y se le daba un lugar muy importante a todo el tema, en Europa en esa época. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué hubiera sucedido si Mozart hubiese nacido en mi casa? Donde me encanta la música, pero no tenemos oído musical, ¿sí? De padres sin oído musical, en una Inglaterra puritana de Cromwell, donde era todo gris y no podía haber música y demás. ¿Qué les parece que hubiera sucedido? Estaría dando conferencias. Está bueno, nunca me habían dicho eso. No sabemos. ¿Sí? Entonces, un poco este pequeño ejercicio es para dejar en claro lo siguiente. Nuestra postura no es biologicista, no es que nosotros somos nuestros genes y nada más, y nuestro ADN y demás. La experiencia modifica nuestro cerebro constantemente. Entonces, natura y nurture, ¿sí? Nuestros genes y todos los estímulos, porque a medida que van recibiendo estímulos, se producen algunas cositas que no quiero empezar a contar, que hacen que nuestro cerebro esté cambiando constantemente. Mellizo, si comparamos cerebros completos de mellizos univitelinos, o sea, que tienen el mismo composición genética, ¿sí? Y con la misma mamá y el mismo papá, no es que los separamos, los llevamos a otro lado, no. Cada uno tiene sus filtros, recibe distintas cosas y percibe distintas cosas. Uno estudia esos cerebros, son diferentes. Ya nuestro cerebro, yo antes de venir acá, me fui a ver la muestra y yo dije, ¡ay Dios, qué lindo que está esto! Y bueno, uno ya, y a mí seguro ya se me generaron otro tipo de conexiones neuronales y demás. Está en constante cambio nuestro cerebro, ¿sí? Una autora que trabajamos muchísimo, bueno, porque yo tenía que hacer esto. Pero te lo estoy diciendo yo. Ah, bueno. Blakemore y Fried son 2 autoras inglesas que trabajó mucho sobre el autismo, pero después... porque ¿qué fue lo interesante de esto? Y que nos olvidamos de decir. Nosotros cuando nos acercamos a INECO para trabajar, y ustedes estuvieron con María Roca, y creo que después viene... Con Becky viene Manes. Sí, sí. Ellos trabajan con la patología, o sea, van pacientes. Y nosotros fuimos y dijimos, no,
nosotros queremos acercarnos desde la normalidad para ayudar a los docentes, a los directivos, a los papás, a que tengan otras herramientas para entender cómo aprende el cerebro, qué cosas están pasando. Pero sería muy poco profesional de mi parte, y el de Sonia, decir que somos especialistas ni en autismo, ni en dislexia, ni nada. Estos son algunas conversaciones, una conversación que estamos iniciando, pero a partir de la normalidad, ¿sí? Y de entender qué es lo que va pasando con este cerebro que está en constante estímulo. Natura versus nurtura, la biología no es un destino, es notable el papel que la experiencia tiene sobre la formación de la mente. ¿Estamos bien? Entonces ese famoso dicho que dice lo que natura non dà, Salamanca non presta, no va más. Porque, y esto sí que nos da mucho orgullo, nosotros desde la Escuela de Educación, nuestra misión es contribuir a mejorar la calidad y equidad en la educación. Y trabajamos muchísimo con alumnos de escuelas en contextos muy desfavorables. Si nosotros creyésemos que un chico que no estuvo bien estimulado y no recibió todo lo que sabemos que tiene que estimular, no se puede revertir, estamos mal. Creo que hay muchísimo para hacer, lo que pasa es que hay que estar, nos cuesta muchísimo y siempre uno siente que está nadando desde atrás. Pero hemos trabajado con chicos en escuelas, en realidad con docentes que trabajan en chicos en contextos desfavorables, y creo que lo más importante es cambiarles la mirada a esos docentes que con estos chicos sí se puede. ¿Sí? Bien. Nuestro actor principal es todo el cerebro. ¿Está bien? No vamos a entrar en las distintas áreas y demás. Pasemos. A ver, esta partecita puede ser un poquito pesada, voy a tratar de hacerla lo más ágil posible. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del sistema nervioso y la unidad funcional del sistema nervioso? Sistema nervioso, cerebro, sí, médula y demás. ¿Cómo se llamaba esa? Bueno, ok, las neuronas, ¿sí? Bueno. Actriz principal, la neurona, ven que hay como una especie de de estrella con prolongaciones y un cuerpo citoplasmático, ¿sí? Que termina con prolongaciones. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la charla de Diego? Ah, bastante. Ahí les dijeron todo. ¿Qué se acuerda? A ver, vamos a hacer. Pero acá vale equivocarse, este es el espacio. Si ustedes le tuvieran que decir a alguno de los que estuvo acá, ¿qué se acuerda de las neuronas a los que no estuvieron acá y lo que es la sinapsis y demás? ¿Alguno se anima a decir algo? Si los te estoy poniendo en un aprieto, perdón. ¿Bien? Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Lo importante, muy bien, vení, ella es una neurona 1, neurona 2, ¿sí? En las químicas, ¿sí? Las neuronas no se están tocando, hay un espacio sináptico y el estímulo es eléctrico, ¿sí? A lo largo, si tuviera... ¿Tenemos...? Puntero, sí. ¿Puntero? Apretando el rojo, la rayita roja. ¿Ven? Esta parte sí es eléctrica, ahí, hasta que llega a todos estos lugarcitos, cambia la permeabilidad el celular y se liberan. Voy a pasar al próximo. Esto estaría representando, ¿ven? Estos pedacitos, esto es la terminación de esto, ¿sí? Esto está dibujado acá en más grande. La gente con esa imagen puede llegar a confundir, parece como si hubiese conexión eléctrica entre un electrodo y no, por eso. No, digo, pero esa imagen hace confuso por rayos. Sí, sí.
Así es. Entonces, todo a lo largo del axón hay transmisión eléctrica, ¿sí? Después tenemos estas vesículas que tienen neurotransmisores, son elementos químicos, y ahí es donde actúan los fármacos, y ahí es donde actúa el alcohol, retardando tiempos de reacción, porque viene el estímulo nervioso eléctrico, ¿sí? Rápidamente, y después se liberan los distintos neurotransmisores, pero si uno tomó alcohol, este proceso está retardado. Es la única razón, y por eso la velocidad de reacción es mucho más lenta. Hay dos tipos de sinapsis. Muy poquititas son eléctricas, muy poquititas, y son bidireccionales. Esta es unidireccional y es electroquímica, porque tenés... Sí, es químico. Por eso los fármacos, todo lo que hacen. Sí, para cientos de estimulantes, depresores y demás. ¿Sí? Algo que me gustaría comentarles, esta es una neurona que ya está bastante madura, porque ven estas cositas que tiene acá, es la mielina, muy bien. La madurez neuronal está dado por el proceso de mielinización. Cuando hay mielinización, el estímulo nervioso va mucho más rápido que cuando no hay mielina. Entonces uno habla de mielinización y es madurez neuronal. Y les voy contando algunas cosas que el cerebro madura de atrás para adelante. Los adolescentes todavía no tienen desarrollado y maduro completamente la zona frontal. Y explica mucho de los comportamientos del adolescente que vamos a hablar. Pero eso no quiere decir que no tenemos que quedarlos muchos y con los límites bien definidos y como adultos comportarnos como hay que comportarse. Bueno, sí, esta imagen puede ser engañosa y lo vamos a tener en cuenta para otra vez. Sí. Sí. Pero estamos cómodos con lo que dijimos. O sea, lo que es electroquímico es unidireccional, porque tenemos estímulos que van desde un receptor hasta el cerebro, ¿sí? Que son los sensitivos, y después los otros que son los motrices, que vuelven a un músculo o una glándula y entonces produce contracción o lo que sea. Hasta los 20, 25 años. Y el cerebro envejecido sigue aprendiendo muchas cosas. Esto quiero que se lo lleven. En teoría no. Lo que pasa es que hay actitudes de los adultos que acompañan a los adolescentes que no les dan las herramientas adecuadas para actuar como adultos y siguen actuando como adolescentes. ¿Me siguen el pensamiento? O sea, a nivel anatómico fisiológico están bien. Algunos ejemplos. Hay muchísimos más neurotransmisores, pero en este caso, uno de los, ¿dónde está? La dopamina, ¿sí? Van a ver, lo mencionamos como ejemplo, van a ver lo que realiza. Vamos a hablar de... ¡Uy! Perdón. Les conté el final de la historia, perdón. Bueno. Endorfinas. ¿Cuándo se liberan endorfinas? ¿Quiénes hacen deporte acá? Salen a correr. ¿Cómo se sienten después de correr? ¿No se sienten bien? Bueno, eso es por la liberación de endorfinas. Eso es un término que ya lo han escuchado muchísimo. Bueno, esa sensación de bienestar, bueno, van a ver el tema de la serotonina responsable para el sueño y qué es lo que hace, la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se aumenta en respuesta a premios y experiencias positivas como el juego, humor, ejercicio, placer del logro. ¿Qué pasó con el juego en la escuela? ¿Qué pasó con el humor? ¿Qué hicimos con eso? ¿No?
¿Cómo se sienten ustedes después de reírse? Bueno, eso te pone en un lugar de aprendizaje, de atención y de motivación totalmente distinta. ¿Qué estamos haciendo en las aulas que no estamos permitiendo que esto ocurra? Los únicos que se salvan son los de nivel inicial. Vuelvo a decirlo, porque estuve en una conferencia donde vengo diciendo esto porque piensan al chico de una manera totalmente distinta y después empezamos a atomizar todo. Cuando se anticipa que va a haber premios o placer. Y está muy asociado con la atención, toma de decisiones y funciones ejecutivas. Esto es muy importante. Las neuronas del recién nacido son inmaduras, ya que, ¿se acuerdan lo que dijimos? Carecen la capa protectora de mielina y además existen pocas conexiones entre ellos. ¿Por qué se une neurona 1? Lo agarré con el celular, con el neurona 2. No te sientes adelante, sino te voy a agarrar una a una. Bueno, cada vez que hay estímulos y se empiezan a generar lo que se llama sinapsis. El aprendizaje es lo que uno lo podría definir con sinaptogénesis, que es la generación de muchas sinapsis que favorecen circuitos neuronales para el aprendizaje. Y cuando uno vuelve a entrar desde un lugar diferente, pero vuelve a visitar ese mismo circuito neuronal, eso se afianza y cada vez se potencia. Por eso es importante generar esto del aprendizaje significativo, es linkearlo con cosas que el chico ya tiene de antes, ya tiene formado un circuito neuronal aprendido. Ahí la veo con ceño fruncido, te perdí, ¿no? No, después vengo con una pregunta. Bien, ahora trato de terminar la idea y lo paso. Miren que los veo re así, acá, pregunten, íbamos a hacer algo más formal, pero me parece que la audiencia permite que hagamos esto. Lo que digo es, uno nace con cierto número de neuronas. Las que no generan sinapsis con otra neurona se poda, no más. Entonces es muy importante los estímulos que uno produce. El aprendizaje son estímulos constantes, se supone que con humor, juego, diversión, motivación por el aprendizaje, ¿sí? Y esto va generando circuitos neuronales. Pero hay un montón de aprendizajes que los chicos ya tienen de antes y que nosotros no podemos estar mirando en el cerebro a ver qué circuito neuronal tiene y demás, ¿sí? Pero sí esas preguntas de tratar de, cuando uno está con un tema, pero hacer las preguntas para ver cuánto sabe y poder como enganchar en este circuito neuronal que el chico ya tenía, ¿no? Formado. No, a lo largo de la vida, sí, esto es con los chicos. A medida que van creciendo van formando circuitos neuronales porque vino la abuelita y le enseñó alguna cosa y demás, ¿sí? Fue al museo y aprendió otra cosa, leyó, o sea, hay otros lugares donde el chico aprende. Entonces uno viene docente en la escuela, le tengo que enseñar esto y tenés que investigar. A ver, esto ya lo sabíamos de antes, no necesitamos a las neurociencias para venir. ¿Sí? ¿Eso es lo que estabas diciendo, perdón? ¿Allá? No, te vi con un... No, ya sé que lo de la tabula rasa no existe, pero sí, lo que digo es que las neurociencias no son las que vienen a explicar esto, ni mucho menos. Lo que pasa que hoy lo podemos explicar desde un lugar anatómico-fisiológico donde hay circuitos neuronales. Me estoy anticipando algo y por ahí los estoy desordenando. Pero otro lugar que para mí está muy descuidado en la escuela es el lugar del error. ¿Sí? Una vez que un chico aprendió algo mal, lo tiene que desaprender. Hay que dedicarle tiempo para que lo desaprenda y no retándolo y calificándolo mal, sino planificándolo bien para generar nuevos circuitos y que esto se aprenda de vuelta bien.
¿Me siguen lo que estoy diciendo? Por supuesto. Absolutamente. La verdad que uno tiene que generar... ¿cuántas veces aprendimos cosas? Yo vengo de las ciencias. ¿Cuántas malas informaciones hay en relación con el tema de que no vayas a dormir con la planta porque ojo que respira, que te saca? Me quedo... Bueno, malos aprendizajes que se dieron por distintas razones, porque se lo leyó en una revista. Bueno, hay cosas que hay que desaprenderlas y generarse el tiempo para aprenderlas bien. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo? No te sé la pregunta. No te puedo seguir lo que me estás queriendo preguntar. Respecto a lo que dice ella, Sí. que el adulto también tiene que desaprender para volver a aprender. ¿Eso significa que cuando uno es adulto es más fácil que cuando es chico o no? Los procesos se mismos. El problema del adulto, lo que yo pienso es la necesidad de cambio. Es para desaprender y aprender, hay que tener una actitud de querer. Me parece que, bueno, no sé si es más fácil o no. La verdad que hay que ver en el ambiente que uno está desarrollando la situación de aprendizaje. ¿El aprendizaje chico es más fácil que de adulto? Es más libre, está menos condicionado. Pero tiene otras herramientas. Por eso, es como... Ahora. Sí, sí. Pero la plasticidad la sigo teniendo yo, no la perdí. Toda la vida. Eso es lo que les quiero transmitir. El error del aprendizaje... A ver, yo mezclé, por ahí fui media rápida en mi afirmación. El error en la escuela está calificado, así marcado con rojo, se tacha y no se hace nada al respecto. En la mayoría de los casos que tengo bastantes escuelas caminadas con respecto a eso. Yo lo que digo es, el error y un buen feedback dan una situación más placentera y que no asociada a una mala nota o lo demás, ni de frustración, primero para desaprender lo que aprendí mal y después para no sentirme mal al respecto. Por supuesto. Pero por eso es un cambio es un cambio de mentalidad en los docentes muy importante lo que el ver que uno le tiene que dedicar tiempo a que el chico desaprenda algo que aprendió mal. Porque hoy ustedes saben que la mayoría de las situaciones de aprendizaje y evaluación están ligadas con la calificación. Nosotros hablamos de evaluación formativa a lo largo de todo un proceso y es parte del aprendizaje y te da herramientas para saber qué pudo percibir el otro y demás. O sea, espero no estar confundiéndolos, pero bueno. Bueno, pero exactamente, sí. Bueno, buenísimo eso que dijiste, yo no lo había pensado. Volvamos a los recién nacidos. Nacen inmaduros, si no hay estímulo y no se genera sinapsis, se podan, ¿sí? Quiero decir algo que vos comentaste, que la plasticidad que ustedes están viendo acá se mantiene a lo largo de toda la vida, mucho más intensa en los niveles más chicos que cuando uno es adulto, ¿no? A nivel de lo que se ve, El cerebro embrionario en la semana 4 está produciendo 500.000 de neuronas por minuto. Miren los números, les doy datos. Miren estos datos. 2 millones de conexiones por segundo. Luego, estas células se trasladan a lo que será el cerebro y comienzan a formar conexiones entre neuronas, dendritas y axones.
solo aquellas neuronas que establecieron conexiones con otras neuronas se mantienen y se diferencian. Es un horror. ¿Estamos bien? Y se diferencian en empiezo. Solo aquellas neuronas que establecieron conexiones con otras neuronas se mantienen y se diferencian en otros circuitos con sus funciones específicas. Las que no han sido usadas se podan. No, ahora, no se desaparece completo. Por ejemplo, uno aprendió a andar en bicicleta y después no lo utiliza. El cerebro tenemos muy poquito espacio, entonces se poda parcialmente porque te subís a una bici y te volvés a andar. Los malabaristas que uno ve cuando están tienen muy desarrollado cierta parte del cerebro, dejan de hacer esas pruebas, eso después se poda, ¿sí? Pero no es completo. Contale para los que no estuvieron. Gracias, muy buena esa asociación. Entonces, por eso los idiomas, o sea, y hay una experiencia hecha de chicos que estaban bebitos y que está descrito en la literatura. ¿Cómo? Bueno, que estaba al lado de un vecino que hablaba, no sé si era en japonés, pero una lengua nada que ver, y le había quedado esas pequeños estímulos de cuando eran chicos, pero sus padres tenían otro idioma. Mira que yo, las investigaciones no sé cuánto han avanzado, pero dentro del... ¿Vos estás hablando de mellizos univitelinos? ¿De eso? No, no son iguales. No, porque... pero por eso, no solo... Eso por un lado y además por la genética. De la misma manera que un bebito sale rubio, también tiene otro tipo de conformación. Sí. Esto era lo que les estábamos contando nosotros, y hay un libro, un autor, esto se lo súper recomiendo, hay una asociación en Estados Unidos que se llama de Janssen, y esto son dos cortes y diagramas de dos cerebros de chicos de 3 años. Miren, noten la diferencia de tamaño, ¿sí? Y esto estaría representado acá por la escasa conexión interneuronal interneuronal. ¿Qué pasó con este cerebro? ¿Qué les parece? No fue estimulado lo suficiente. Mientras que estos, ¿ven? Hay un tamaño mayor y miren la densidad de conexiones y de neuronas, o sea, de sinapsis entre ellos. No, sí se recupera, sí, y eso es lo que yo les quería. Pero lo que pasa es que tenés que matarte para llegar a eso. ¿Cómo haces para pasar de acá a acá? ¿Sabés qué? Siempre sentís que venís nadando de atrás. Sin embargo, tengo mucho respeto sobre lo que hay un grupo en Mendoza que habla de la desnutrición infantil, genera estragos en los primeros años de vida si los chicos, y eso es muy difícil de revertir, ¿sí? Porque ya pasaron ciertas cosas a nivel de fisiología, ¿ok? Pero lo que sí nos gusta decir esto es, a pesar de que uno ve de cerebros que no fueron tan estimulados, si uno tiene la actitud adecuada puede lograr cosas maravillosas, y eso lo hemos visto las dos trabajando en más de 150 escuelas de contextos desfavorables. Es que el docente quiera y no vea al chico como un pobrecito y total va a terminar en la cárcel o que va a ser un drogadicto. Todo, las emociones, todo.
que venís y le decís, bueno, vamos a leer juntos, o todo. Ahora vamos a leer medio rapidito. Cerebro adolescente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que es de atrás para adelante? Bueno, la corteza prefrontal está aún madurando, entonces son propensos a conductas de riesgos. Esto es lo que... ¿Qué es lo que sucede en la corteza frontal? Todas las funciones ejecutivas son las últimas, toda esta zona es la última en desarrollarse. Entonces, estas funciones ejecutivas condicionan un montón de las actitudes del adolescente. Fíjense, razonamiento lógico, juicio, planificación de las metas, evaluación de riesgos, predicción de consecuencias, organización, capacidad para priorizar. Eso no lo tienen maduro todavía. Entonces, uno lo que observa es que los adolescentes toman decisiones basadas más en respuestas emocionales y reactivas que en respuestas lógicas y reflexivas. Pero vuelvo a decir, por favor, porque muchas veces uno dice, ahora entiendo por qué hace lo que hace los adolescentes y que son como que necesitan el otro y que toman decisiones a veces equivocadas y demás. La presencia del adulto que los quiere y con marcándole límites no puede con ningún cerebro adolescente. Eso sépanlo y no quiero que se malinterprete que uno diga, bueno, pobrecito por el cerebro, no. Pobrecito, pero estas son, así es, yo te quiero y estas son las cosas que podés hacer y no podés hacer. Uno observa que a estos adolescentes que son huérfanos con padres, porque finalmente nadie se ocupa. Bueno, pero eso se ve el adolecer, la infancia que sucedió. Esto viene, es un proceso. Sí, la gradualidad de ciertas competencias de pensamiento es muy importante y hay que ir poniendo. Lo que pasa que uno ve que además se busca lo mismo dentro del mismo la clase y hay distintos recorridos y hay distintos niveles de maduración y demás. Y hay ciertos hábitos que pueden ayudarte, ¿no? Digamos, para que el cerebro en el adolescente, por ejemplo, dos cosas, yo trabajo en secundaria, dos cosas que pasan con los chicos que dicen que duermen re poco. Bueno, ahora voy a hablar sobre eso. Y también, por ejemplo, el tema a veces que no desayunan, que vienen bien. Y creo que estas dos cosas... Absolutamente. O sea, que habría como que volver un poco a eso tan trillado de los hábitos. Tan básico. Pero es tan básico que nos ayudaría para eso, ¿no? Pero ¿cuántos chicos se levantan? Y no estoy hablando de clase social, alta y baja, pasa lo mismo. Se levantan y no hay nadie que desayune con ellos. O vienen al colegio y se descomponen. ¿O no? Dice que pasó y el que no. ¿Y se levantan? Bueno, o sea, qué sé yo no me imagino que mis hijos se hubieran ido y que no hubiera estado, aunque sea para... No lo hice, a veces uno no lo puede hacer, pero digo, me levanto antes para tratar de estar con ellos, ver qué comen, con qué cara se levantaron. No me hablé de vieja, pero bueno, está bien, pero estar. Bueno, los adolescentes necesitan trabajar hacia metas a largo plazo, progresar y dar pasos cortos, aliento y apoyo, pensar antes de actuar. Esto era un poquito lo que muy rápidamente quería decir que cuando hablábamos de estímulos. Tenemos el entorno, ¿sí? Estos son los distintos sentidos, ¿sí? Que tenemos receptores por distintas partes del cuerpo. Entonces llegan los estímulos, eso... ¡Uy! Oh.
esto se transforma en memoria sensorial, pero tiene que pasar una serie de cosas que vamos a ir hablando para que esto se transforme en memoria a largo plazo. Y una de las cosas que hay que hacer es dormir, porque durante el sueño se libera, pero durante cierto número de horas de sueño se libera serotonina y eso cementa los aprendizajes. ¿Sí? Voy a ir medio rápido, volvemos muy rápidamente a esto, lo que está bien establecido y lo que es probable. ¿Y por qué decimos que cada cerebro es único? Porque de acuerdo a las conexiones que tuvo. Bien, por la genética y por los distintos estímulos. Y esto, el cerebro trabaja en red y cambia constantemente con la experiencia, ¿sí? Es un poco lo que hablamos. Absolutamente, todo. Hay experiencias positivas y lo bueno es, bueno, yo la verdad que tengo muchos años y me han pasado que no todo me salió bien. Me dio mucha bronca que no me saliera bien. Pero después que se me fue la bronca, pienso y se transforma en aprendizaje. Y esta es digamos, lo bueno de envejecer y es de poder transformar todas nuestras acciones y nuestros aprendizajes en algo valioso. Sí, totalmente, sí. Algunos estudios, esto de los pianistas, bueno, no quiero ir, porque la verdad que no nos dimos cuenta y está tan ameno y tenemos otras cosas para contarles. ¿Estamos de acuerdo con esto de la neuroplasticidad? ¿Qué quiere decir? Que está constantemente cambiando. Lo que no se usa se poda, después aparece otro, más estímulos, sigue. Obviamente que la velocidad de sinapsis mía no es la misma de mi nieto de 3 años. ¿Estamos de acuerdo? Esto quiero decir que va habiendo una degeneración progresiva de las neuronas y todas esas cosas, ya no es lo mismo, pero está bueno empezar con algunas cosas interesante. Sí, a ver, me parás así yo no. Ahí está, no te hago vibración. Bueno, vamos a seguir un poquito, voy cambiando de acá. En esto de la neuroplasticidad que es tan importante porque, bueno, el cerebro es un órgano y es un órgano adaptativo, ¿sí? Y se adapta al medio en donde está y por eso es maleable y es plástico. Pero hay una estructura cerebral sobre la cual se organiza, ¿sí?, las conexiones neuronales y tiene que ver dos cosas muy importantes que justamente es la experiencia y el ambiente. Cuando se habla de ambiente se habla de entorno. Por ejemplo, Jensen tiene un libro específico que se llama Enriqueciendo el Cerebro, que habla de la importancia de los entornos de aprendizaje, ¿sí?, familiares y también los entornos de aprendizaje. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar el entorno de la escuela? Y esto, la imagen anterior, ¿por qué pusimos? Porque, bueno, porque nada está grabado en piedra cuando hablamos del cerebro, ¿sí? Hay plasticidad, hay cambios, por eso la imagen que pusimos. Y bueno, todos sabemos que el aprendizaje es un proceso de construcción y el aprendizaje y las experiencias justamente van enriqueciendo el desarrollo desde lo perceptivo, desde lo cognitivo también, en esta arquitectura funcional que hace al cerebro. Podemos pensar, por eso cuando pensamos en la imagen pusimos los bloques, porque en realidad estamos hablando de una arquitectura funcional del cerebro. Y esto, como ustedes dijeron también antes, esto ya sabíamos, lo que pasa es que ahora las neurociencias, por medio de los avances de la tecnología, podemos como ir corroborando aquellas cosas que ya se sabían de hace tiempo y los educadores, ¿sí?, también sabemos. Y esto también es importante, ¿no?, que no todos los cerebros son buenos en todo. Hay diferencias y estas diferencias justamente tienen que ver con el patrón genético y nuevamente con las experiencias. Pero por eso, bueno, las imágenes vienen a representar esto,
que hay chicos que son, digamos, que tienen más experiencia, más dominio, por ejemplo, de lo lingüístico, otros chicos que tienen otro tipo de experiencia, ¿sí? O fortalecido otras conexiones neuronales que tienen que ver justamente con el entorno de aprendizaje, el entorno donde nacieron también. ¿Y por qué esta imagen? Porque desde que nacemos, ¿sí? Es innato esta curiosidad y esta necesidad de aprendizaje. Y esto está bueno saberlo porque, bueno, muchas veces, ¿no?, se escucha como que la escuela mata la curiosidad o mata las ganas de aprender. Y en realidad esto es innato, esto está en nosotros. Y bueno, es un poco la función de la escuela justamente mantener vivo estas ganas y esta curiosidad. Y algo que también es importante tener en cuenta, y en la próxima charla vamos a profundizar un poquito más, es en el rol de las emociones en relación al aprendizaje. Porque hoy ya se sabe que las emociones y la regulación emocional, especialmente, tienen mucho que ver en si el alumno aprende o no. Y situaciones de estrés, por eso la imagen, ¿no?, dice, ¿y yo cómo me llamo?, ¿no?, ante una situación de examen. Estas cosas del estrés bloquea, vamos a ver en la próxima charla, bloquea el pasaje de información al cerebro cognitivo, al cerebro que procesa esa información. Entonces, bueno, en relación a los entornos, poder planificar entornos que estén libres de estrés son importantes, ¿sí? Y también tener en cuenta que en lo vincular, en la relación de los docentes con los alumnos y la relación entre los alumnos, estas cuestiones se vienen jugando en forma bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, para el docente es un trabajo difícil, es complejo, porque no solamente tiene que prepararse él, pero también tiene que poder conocerse, regular sus propias emociones cuando entra al aula, porque uno también llega a la escuela y al aula con una mochila cargada. Así que, y esto va a afectar también el aprendizaje de nuestros alumnos. Hay un neurocientífico que se llama Joseph Ledoux, y él ya hace muchos años tiene un libro que se llama El cerebro emocional, y bueno, y ha trabajado mucho todo lo que tiene que ver con las emociones. Lo vamos a seguir profundizando en la próxima clase, pero lo importante es también entender que hay diferentes circuitos dentro del cerebro, y hay un circuito que él lo llama la ruta corta, que es del tálamo, que es una estructura en el sistema límbico interno del cerebro que recibe todos los estímulos de la afuera y lo manda a una estructura cerebral muy chiquita, del tamaño de una almendra, que se llama la amígdala cerebral, que procesa las emociones. Ustedes ven que ese camino es cortito, ¿sí? Entonces el estímulo que llega de la afuera primero es procesado por esa amígdala, que es como la alarma del auto, ¿sí?, o la alarma de nuestra casa. Cuando hay algo potencialmente peligroso o dañino para nosotros que tiene que ver con nuestra supervivencia, la amígdala se activa y dice, esto es potencialmente peligroso, y le manda mensajes al cuerpo para ocuparse de eso. Si ustedes están y escuchan la alarma del auto, ¿qué hacen? Algo hacen, salen corriendo, a ver qué pasó. Bueno, se preparan, sí, para accionar. Lo mismo hace el cerebro. Cuando recibe un estímulo potencialmente peligroso, se prepara para la acción, para hacer algo. Entonces, cuando hay algo, alguna situación de estrés, alguna situación de miedo, algo vivido desde el alumno como una potencial amenaza, queda esa información ahí. Esa información después no se procesa en el cerebro cognitivo, porque se está ocupando de otra cosa que tiene que ver con defenderme, con sobrevivir. Por eso es importante generar entornos libres de estrés, porque en entornos libres de estrés, ¿sí?, ese estímulo va a la amígdala dice está todo bien y pasa a ser procesado desde lo cognitivo. Por eso cuando hay situaciones con los chicos que dicen estoy bloqueado, no me acuerdo nada, es así, ¿sí? Realmente hay un bloqueo y no se puede procesar cognitivamente. O cuando ustedes están preocupados y quieren leer un libro, por ejemplo, ¿no? A veces lo que pasa es pasan las hojas y uno después dice, ¿yo qué leí? No me acordé nada. Pero porque el cerebro está ocupado en otra situación, en otro pensamiento, ¿sí?, que tomó cargo. ¿Está ahí más o menos bien? ¿Sí? Otra cosa que se sabe es que el cerebro presta atención a la novedad. Y entonces en nuestras aulas, en nuestros entornos educativos, es importante, ¿sí?, generar
¿sí? experiencias novedosas para los chicos. Pero también es cierto que la novedad, si yo por ejemplo entro en jardín, que yo soy maestra jardinera también, ¿no? Pero si uno entra a veces disfrazado con algo novedoso, esto va a llamar la atención de los chicos, ¿no? Si al día siguiente vuelvo a poner lo mismo, el mismo sombrero, y al tercer día me pongo el mismo sombrero, y al cuarto día el mismo sombrero, al quinto día ya ni me miran. No les llama la atención eso, porque eso produce acostumbramiento al cerebro, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta estas cuestiones como para poder planificar, ¿sí? actividades que sean, ¿sí? que tengan una renovación, para que no produzcan ese acostumbramiento. También el cerebro, ¿sí? focaliza todos los estímulos en forma focalizada, pero también periférica, mucho más de lo que uno cree. Por eso también es importante en cuanto al entorno ver qué ponemos, por ejemplo, en las paredes, ¿sí? Porque a pesar de que nosotros creemos que no están prestando atención a todo lo que, ¿sí? lo que se puede ver. Procesa el cerebro todo. Por eso también hay que tener en cuenta que no haya contaminación visual, porque a veces en las aulas hay mucho puesto y lo ideal es ir poniendo de a poco en forma, digamos, constructiva junto con los alumnos y renovar con esto de la novedad que produce acostumbramiento, ir cambiando. Bueno, justamente cuando uno habla de entornos de aprendizaje, ¿sí? Tiene que tener en cuenta todas estas cosas. Las aulas que son muy ruidosas son muy difíciles porque distraen la atención. Nosotros necesitamos cerebros que estén atendiendo, ¿sí? a ese estímulo que nosotros queremos que focalicen. Cuando hay otros estímulos fuertes, como por ejemplo, me ha pasado de estar en aulas muy cerca de la calle, en plena capital, con colectivos, a veces, ¿no? Esto se produce acostumbramiento, pero uno que entra de afuera dice, qué ruido que hay en esta aula. Bueno, estos muchos estímulos, ¿sí? que el cerebro tiene que ir procesando, y es difícil esto cuando hay que focalizar en algo. Pero a todos les afecta de igual manera. Uh-huh. Yo siempre cuento que Está apagado. ¿pero se escucha? Yo tuve tres hijos que aprendieron distintos. El del medio estudiaba escuchándolo así con toda la música a Bob Marley, tirada en el piso y canto más, y yo, o sea, yo decía, ¿cómo está aprendiendo? Y yo bien, y no, tuve que aprender que hay otras maneras de aprender, o sea, existen distintas maneras, el sonido afecta de distintas maneras a las personas. Nosotros hacíamos prácticas en el laboratorio de esto, que los chicos traían la música y aquellos podían escuchar visualmente. ¿Sí? O sea, hay distintas Por ejemplo, nosotros como que me estoy arrancando, ¿no? Entonces, el cerebro responde que tiene estímulo. Está limpiando la habitación, obviamente todos los días se tienen la habitación en la cabeza. Entonces, ¿qué te digo cuando me da eso? Cierro la puerta y vuelven a entrar, ¿no? O con los perfumes, porque si hace un perfume, lo sentí al rato, si no entra otro, no lo siente. perfecto, muy bueno. Tiene que ver con esto del acostumbramiento. Todo, sí, por eso. Cuando hablamos de entorno, Jensen en este libro habla muchísimo de esto, ¿no? De todo, digamos, los estímulos y cómo acondicionar el ambiente, desde tener una buena ventilación, ¿no? La iluminación, cómo está. A veces hay pizarrones, sí, que la iluminación, digamos, los chicos no pueden ver bien. O lo ideal es la luz natural, no la luz eléctrica, bueno, estas cosas, la hidratación, la nutrición, bueno, todo esto afecta la manera en que nosotros aprendemos. Totalmente, sí, el movimiento es importantísimo, es importantísimo. Por eso también poder repensar nuestras aulas en, bueno, cambiar, ¿sí? este entorno, cambiar la disposición de los bancos, hacer actividades que a veces las hacemos por acostumbramiento, las hacemos siempre en el aula y bueno, repensarlo,
sacarlos del aula, que esto sea una novedad, que sea diferente, hacer alguna actividad en el patio, ¿por qué no? Aprender afuera, tener una conexión con la naturaleza. Todo esto favorece a mejores aprendizajes porque es multisensorial, ¿no? Cuanto mejor podemos tener un aprendizaje multisensorial, tenemos más posibilidades, ¿sí?, de llegar a todos. Sí. Uh-huh. Lo que pasa que, claro, sí. Lo que pasa es que el mundo de la empresa lo puede hacer. Nosotros tenemos como un sistema educativo formateado, ¿sí?, muy tradicional, de hace 200 años, y de repente, bueno, se sabe todo esto y están pasando cosas maravillosas en algunas escuelas. Sí. Uh-huh. Sí. Sí. Uh-huh. Y está entrando todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? El campo emocional está entrando a la empresa muy fuertemente, y todo lo que tiene con esto de los estímulos. En China, por ejemplo, en una empresa que yo conozco, hacen cortes durante el día con música. Entonces, cuando hay una música ambiental, sí, muy tranquila, y ellos salen a los pasillos y hacen sus ejercicios de relajación, de respiración. Sí. Bueno, porque pues estamos sabiendo mucho más, ¿no?, cómo funcionamos mejor. Y esto también es muy importante, ¿no? En las escuelas, por lo menos poder seguir sosteniendo esto, que a veces se nos ha hecho difícil con el tema de la seguridad. Cada vez sacamos menos a los chicos hacer experiencias, y bueno, la exploración, el cerebro en acción, ¿sí?, es lo que da estas ganas para seguir conociendo y aprendiendo, y da un sentido a ese aprendizaje. Están mucho más motivados a aprender cuando están conectados con algo que tiene sentido para ellos. Y bueno, nuestra escuela es un poco esto, ¿no? Es como si fuera un vaso con agua. Cuando llegamos a la escuela está todo unido, pero la escuela nos viene como a separar. Nos separa el arte, nos separa la historia, nos separa la geografía, nos separa las ciencias, ¿no? Y está todo como compartimentado, y en realidad ya vimos que el cerebro trabaja en red. Entonces, ¿cómo hacer? Es un desafío desde la escuela, ¿cómo hacer, ¿sí?, para empezar a unir lo que la escuela ha desunido? Y tenemos desde la universidad y de la Escuela de Educación algunas experiencias muy interesantes que creo que no tenemos tiempo de contar, pero uno es un proyecto de arte, creatividad y bienestar que se viene haciendo en Ciudad de Buenos Aires hace ya 3 años, donde justamente el arte atraviesa la currícula y se trabaja con música, con artes visuales,
¿sí? Para poder aprender mejor historia, geografía, las ciencias, muy interesante. Así que bueno, el que quiera, en los 3 niveles, en jardín, en primaria y en secundaria. Mayor impacto en escuela media. Sí. Pero bueno, trabajar, porque son artistas que están trabajando en las escuelas con los docentes. Cuando hablo de mayor impacto, ¿Sí? es donde hace una gran diferencia entre algo, ¿no? Exactamente, exactamente. En nivel primario son en escuelas de la Comuna 4 y la Comuna 8 de Ciudad de Buenos Aires, las comunas más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Y a nivel medio estamos en Barracas, en Ciudad Oculta, en Lugano, en Liniers y en Núñez. Sí, en varios distritos. Estamos documentando, sí, pero hay documentado, hay una investigación académica que está haciendo la universidad que acompaña esto y está instalado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad como proyecto innovador. Así que esperemos que pueda seguir por muchos años más. Lo tome como proyecto. Bueno, vamos a ver si unos minutos como para poder. Esto ya lo vieron con Mario sobre, sí, y esto de que somos seres sociales, ¿no? Y bueno, siempre estamos junto con un otro. Entonces la importancia de justamente planificar actividades de aprendizaje entre pares. Yo te prendo. No me puedo dedicar a esto. Bueno, es el tema, vamos a hablar rápidamente sobre el sueño, el ejercicio y el humor. Para contar, volver a explicar por qué queremos recuperar. Durante el sueño, después de más de, por lo menos, entre 6 y 8 horas de sueño, se empieza a liberar un neurotransmisor que se llama serotonina. Y eso favorece la ramificación de dendritas y es como que se cementan los aprendizajes. ¿No le ha pasado a ustedes que durante el sueño se levantan a la mañana y dicen, ya está, me di cuenta? Como que, bueno, el cerebro sigue trabajando, nosotros no lo controlamos, está ahí funcionando y surgen nuevas ideas. Para que un aprendizaje se transforme de memoria a corto plazo a una memoria a largo plazo, necesitamos que los chicos duerman. Si vienen sin dormir a dar un examen, puede ser que lo aprueben, pero no sabemos si dentro de una semana eso lo van a recordar o no. Entonces, no quisimos ni entrar y nos sorprendió que Diego Colombek, a quien nosotros admiramos muchísimo, no lo haya mencionado. Pero hay investigaciones que están diciendo que los adolescentes tendrían su momento de mayor atención es a partir de las 9, 10 de la mañana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciéndolos ir tan temprano y demás. Pero bueno, es para otro día. Entonces, recuperar cosas tan básicas como el sueño. La actividad física, estimado señor, ¿qué es lo que hace? Potencia funciones del cerebro, ¿sí? Porque hay más glóbulos rojos cuando hay mayor circulación de sangre, más glóbulos rojos que circula con oxígeno, el oxígeno llega al cerebro como cualquier otro órgano, entonces uno está más motivado. Absolutamente. Sí, extra programático. Extra programático, no sé. Como lo pensemos. No, por eso. No. O a veces, perdón, ¿no? Pero a veces el castigo es se quedan sin recreo. Sí. No, por eso. A ver, en jardín por lo menos necesitan media hora de actividad física todos los días. Sí. Un cuerpo que tiene que llevar un cerebro.
Sí, sí. O sea, el cuerpo no tiene ninguna capacidad que no sea llevar a la cabeza. Nosotros también esto lo comprobamos un poco con los chicos que se iban del aula directamente al comedor. Y uno intentaba que en el comedor se queden callados, coman bien y todo lo que quieran. Y después se tomó, hicimos un curso en el INSA que teníamos de vuelta al cerebro a enseñar hace muchos años. Y entonces se tomaban 10, 15 minutos de bajarlos al patio donde hacían juegos, se despejaban un poco y después subían al comedor. Y esos minutos hicieron diferencia. Seguramente. Sí, sí. Hay una escuela en Ciudad Oculta, la MM6, donde están utilizando música para salir al recreo. En los recreos. Y no Están saben lo que ha maravillados, los chicos cambiado. están encantados. Ha bajado mucho el nivel de ambiente, violencia en esa escuela. El nivel de violencia Bajó muchísimo a partir de la música en los recreos. No. A ver, el corazón como es un músculo que está inervado por acá tenemos el nervio vago, o sea, hay nervios que llegan, pero es desde el sistema nervioso, no desde el cerebro. El dolor en realidad en el cerebro. ahora absolutamente las emociones no, están en el cerebro. no destruirles el corazoncito No, tenemos del amor, pero la verdad hay que No. empezar a dibujar cerebritos porque Lo- está ahí adentro. Lo que pasa es que el corazón late frente a una emoción, pero la emoción se procesa tratando en el de cerebro. responder un poco lo tuyo, o sea, el corazón muchas veces empieza a tener bradicardia o taquicardia, además, por emociones y cosas que suceden en el cerebro. Entonces, desde ese lugar sí hay conexión, pero no es que... Bueno, no, totalmente. bueno, pero está bien. Tenemos que Rápidamente, mejora el humor. Tenemos que terminar, porque Sí. ya- Y el humor en nuestras clases, beneficios fisiológicos, bueno, todo lo que ahí ya tienen. Y vamos a ir rápidamente, voy a pasar esto. Dale. Ujú. Resumiendo, cómo aprende mejor nuestro cerebro cuando nos sentimos bien, el contenido es significativo, activo, tenemos guía apoyo, usamos lo que aprendemos, reflexionamos con el tema de la metacognición, planificamos y demás. Para terminar, volvemos a el verdadero o falso y a ver si estamos cómodos y ya está. ¿Sí? La número 1, ¿los cerebros humanos son tan únicos como los rostros? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es la genética más todos los estímulos. El cerebro derecho es el cerebro artístico. ¿No? Hay cursos hoy circulando con desarrollo de su cerebro hemisferio derecho, su cerebro derecho. ¿La experiencia puede modificar nuestro cerebro? O sea, un proceso de aprendizaje desligado de emoción es más eficiente, ¿no? Y vamos a desarrollarlo en mayor profundidad, Sonia, en el próximo encuentro. El abordaje de un tema de distintos ángulos y empleando distintos métodos activa redes más complejas en nuestro cerebro, porque, bueno, fortalece los circuitos neuronales y vamos entrando. El cerebro trabaja en red, ¿sí? El cerebro envejecido no puede aprender, falso, no lo desarrollamos muchísimo, pero bueno, eso es así. Esto quiero que se lo lleven a las que son de mi edad y los que son de mi edad. Y lo mejor que les puedo decir es aprendan algo nuevo, distinto a lo que vienen a hacer. Si son buenos en algo, sigan aprendiéndolo, pero aprendan algo nuevo, distinto. Dormir ayuda al cerebro a consolidar y cementar en la memoria el nuevo aprendizaje. La última parte del cerebro en desarrollarse son los lóbulos frontales. El movimiento y el ejercicio favorecen los procesos cognitivos. Y usamos solo el 10% de nuestro cerebro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un neuromito. Incorrecto. No lo sabemos. No se han hecho aún investigaciones vinculadas con eso. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy placentero.